Advertencia: lo que estás a punto de escuchar no es solo un mito. Es una historia de horror real, una que dejó cicatrices imborrables en la historia de España. Si alguna vez fuiste niño en España, seguramente escuchaste esta advertencia. No salgas solo de noche, porque si lo haces, el hombre del saco vendrá por ti. Para muchos, esto era solo un cuento contado por abuelas y padres para evitar que los niños se alejaran demasiado de casa. Pero lo que pocos saben es que esta historia tiene raíces en un caso real, un crimen tan macabro que aún hoy sigue provocando escalofríos. La leyenda de El hombre del saco no es solo un cuento para dormir. Es la historia de un secuestrador, un asesino y un ritual sangriento que conmocionó a toda España. Hoy te contaré su historia, desde la sombra de la leyenda hasta el horror de la realidad. Los orígenes del mito: un monstruo que atrapa a los niños. La idea de un ser oscuro que secuestra niños ha existido en muchas culturas. En América Latina, se le conoce como el coco, una criatura que se esconde debajo de la cama o dentro de los armarios para atrapar a los niños que no duermen. En Alemania, se habla de Der Sackmann, un hombre que lleva a los niños en un saco para venderlos o devorarlos. En Francia, es Le Croque-Mitaine, una sombra que acecha en la oscuridad. Pero en España, el hombre del saco es diferente. No es un simple monstruo de cuentos, es un hombre de carne y hueso. Se dice que es un anciano de aspecto demacrado, con ropas viejas y sucias, que deambula por los caminos polvorientos de los pueblos. Su mirada es vacía, fría, como si su alma hubiera sido arrancada hace mucho tiempo. Y lo más escalofriante es su saco. Un costal de tela gruesa, manchado y pesado, donde guarda a los niños que secuestra. Hay quienes dicen que nunca deja rastro, que aparece y desaparece como una sombra. Otros aseguran que se oculta entre los árboles, observando, esperando el momento perfecto para atrapar a su próxima víctima. Pero, ¿de dónde surgió realmente esta historia? Curiosidades y misterios macabros del hombre del saco. El caso de Gádor revivió la leyenda del hombre del saco en toda España. Antes de 1910, el hombre del saco ya era un mito popular en España, pero este crimen real hizo que la historia se volviera aún más aterradora. Después de que se descubrió el asesinato de Bernardo González Parra, la gente en los pueblos empezó a decir que el verdadero hombre del saco había existido todo el tiempo. Los niños dejaron de jugar en la calle hasta tarde. Los padres se volvieron más cautelosos. Había un miedo latente, un terror que se esparció por toda Andalucía y el resto del país. Se decía que si había existido un hombre del saco, entonces podían existir muchos más. Que no era solo un cuento para asustar niños, sino que quizás, en la oscuridad, otras personas estaban haciendo lo mismo, secuestrando, asesinando, escondiendo cuerpos en lugares donde nadie los encontraría. Con el paso de los años, muchas desapariciones de niños en España fueron atribuidas al hombre del saco, incluso cuando la policía tenía otras explicaciones. ¿Fue un caso aislado o un patrón macabro? En la casa donde ocurrió el crimen, algunas personas aseguran haber escuchado llantos y susurros de un niño en las noches. La casa donde Bernardo fue asesinado ya no existe en su forma original, pero en el mismo terreno, durante décadas, los vecinos reportaron fenómenos inexplicables. Algunos aseguran que, en noches de luna llena, se pueden escuchar sollozos y susurros. «Mamá, ayuda, no quiero irme». Otras personas que pasaron cerca de la zona dicen haber sentido un escalofrío inexplicable, como si alguien los estuviera observando desde la oscuridad. Incluso hubo trabajadores que intentaron remodelar la casa en los años 50, pero 2 de ellos renunciaron de inmediato porque escucharon claramente pasos de alguien pequeño caminando por el interior de la casa, aunque estaba vacía. Uno de los relatos más inquietantes ocurrió en 1978, cuando una familia que vivía cerca despertó en medio de la noche porque su hija de 4 años comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando le preguntaron qué pasaba, ella respondió: «Un niño me despertó. Me dijo que lo sacaran del saco porque no podía respirar». Desde entonces, el lugar quedó abandonado, y los rumores sobre el espíritu de Bernardo nunca desaparecieron. Los ancianos del pueblo todavía advierten a los niños que no caminen solos, porque el hombre del saco podría regresar.
A pesar de que han pasado más de 100 años desde el crimen de Gádor, los ancianos del pueblo siguen contando la historia del hombre del saco como si hubiera sucedido ayer. Todavía dicen a los niños: no salgas después del anochecer, o el hombre del saco vendrá por ti. La advertencia es tan fuerte que, incluso en la actualidad, muchos niños de pueblos rurales en España tienen miedo de quedarse solos en la calle por la noche. Los habitantes más viejos juran que hay lugares en Gádor donde el ambiente se siente pesado, como si algo maligno siguiera presente. Algunos dicen que el espíritu de Francisco Leona, el verdadero asesino, nunca encontró descanso. Otros creen que su alma quedó atrapada en la oscuridad, esperando el momento adecuado para regresar y seguir cazando. Algunos historiadores creen que hubo más crímenes similares en la época, pero nunca fueron descubiertos. El caso de Gádor se hizo famoso porque fue descubierto y condenado públicamente, pero hay investigadores que creen que no fue el único. En aquellos años, la medicina estaba llena de supersticiones. Muchas personas acudían a curanderos, brujas y rituales extraños en busca de remedios para enfermedades incurables. Algunos archivos antiguos mencionan casos similares en otros pueblos de España: niños desaparecidos sin rastro, rumores de sacrificios humanos para extraer sangre o grasa, e incluso médicos que recetaban remedios humanos a personas enfermas. Un historiador anónimo encontró en un archivo de 1883 una nota perturbadora de un médico rural en Andalucía que decía: he recibido un caso de un hombre con tuberculosis que me pidió la misma solución que le di a otros antes, pero esta vez me niego. No quiero más sangre en mis manos. Si esto es cierto, entonces el caso de Gádor fue solo la punta del iceberg. Algunas personas aseguran haber visto al hombre del saco en distintas partes de España en los últimos años. Aunque el hombre del saco es considerado solo un mito, hay personas que afirman haberlo visto en la actualidad. Uno de los relatos más recientes ocurrió en 2020, en un pequeño pueblo de Extremadura. Una mujer llamada Clara Fernández reportó a la policía que, mientras paseaba a su perro de madrugada, vio a un hombre encorvado, vestido con ropa vieja y un saco al hombro. Cuando intentó acercarse para ver si necesitaba ayuda, el hombre levantó la cabeza y tenía unos ojos completamente negros, sin pupilas. La mujer gritó y corrió, pero cuando miró hacia atrás, el hombre había desaparecido por completo. Otros informes similares han aparecido en Galicia, Castilla-La Mancha y Cataluña. Algunas teorías dicen que solo son vagabundos o personas sin hogar, pero lo escalofriante es que todas las descripciones coinciden con la leyenda. ¿Casualidad? ¿O algo más siniestro? ¿Realidad o leyenda? El caso de Gádor fue real, pero la leyenda del hombre del saco sigue creciendo con el tiempo. Aún hoy, las desapariciones de niños en algunos pueblos se asocian con este oscuro personaje. Tal vez, el hombre del saco nunca se fue. Tal vez sigue ahí afuera, esperando el momento perfecto para regresar. Y si alguna vez escuchas un ruido extraño por la noche, un leve susurro en la oscuridad, o ves una figura con un saco en la espalda, no te detengas. No mires atrás. Porque podrías ser su próxima víctima. Testimonios y curiosidades. El testimonio de una mujer en 1998: yo vi al hombre del saco cuando era niña. María Gutiérrez tenía 9 años cuando vivió algo que la marcaría para siempre. Corría el año 1998 y María vivía en un pequeño pueblo de Jaén, en Andalucía. Una tarde de verano, estaba jugando con su hermano menor en el campo, cerca de un viejo cortijo abandonado. El sol comenzaba a ocultarse cuando su hermano, de apenas 5 años, señaló hacia un grupo de árboles y dijo: «Mira, María, ese hombre tiene un saco grande». María miró hacia donde su hermano señalaba y lo vio. Un hombre delgado, encorvado, con ropa vieja y sucia, sosteniendo un saco de tela áspera en la espalda. Estaba de pie, inmóvil, entre los árboles, como si estuviera observándolos. Lo primero que pensó fue que era un vagabundo. Pero entonces el hombre empezó a caminar lentamente hacia ellos. María sintió un escalofrío y tomó de la mano a su hermano para correr hacia casa. Cuando llegaron y le contaron a su madre, la mujer palideció y cerró todas las puertas y ventanas de inmediato.
No vuelvan a jugar ahí. Nunca. Si ven a ese hombre otra vez, corran. María no entendió el miedo de su madre hasta años después, cuando supo la historia del hombre del saco. Hasta el día de hoy, se pregunta, ¿quién era realmente ese hombre? La teoría de los secuestradores de niños. ¿Era el hombre del saco un criminal en serie? El caso de Gádor no es el único en la historia de España donde niños desaparecen sin explicación. Algunos investigadores creen que la leyenda del hombre del saco pudo haber sido inspirada por criminales reales que secuestraban niños para venderlos o usarlos en rituales macabros. Entre 1900 y 1950, varias desapariciones infantiles en pueblos de España nunca fueron resueltas. Los cuerpos jamás fueron encontrados, y muchos de estos casos fueron atribuidos a la historia del hombre del saco. Casos inquietantes. 1935, Málaga. Una niña de 6 años desapareció tras decirle a su madre que había visto a un señor con un saco cerca de su casa. Nunca la encontraron. 1948, Sevilla. Un grupo de niños vio a un hombre con una gran bolsa arrastrándola por un camino de tierra. Cuando fueron con la policía, no había ni rastro del hombre ni del saco. 1952, Valladolid. Un vagabundo fue arrestado por intento de secuestro. Llevaba un saco grande en el que encontraron restos de ropa de niños, pero no había cuerpos. A pesar de estas evidencias, la mayoría de los informes quedaron archivados sin resolución. Algunas personas creen que el hombre del saco podría haber sido una red de criminales que operaban en distintas zonas del país, disfrazando sus crímenes como leyenda popular. Pero si esto es cierto, ¿quién sabe cuántos más pudieron haber existido? El vídeo escalofriante, la supuesta grabación de un hombre del saco. En 2015, un vídeo grabado en un bosque de Asturias se volvió viral en foros de internet de terror. Un grupo de jóvenes exploradores grababa un recorrido nocturno cuando, entre los árboles, se ve la silueta de un hombre encorvado, con un saco al hombro. Cuando uno de ellos le grita, el hombre se gira bruscamente y comienza a correr hacia ellos. Los jóvenes salen corriendo y la grabación termina en caos. El vídeo fue analizado y no se encontraron pruebas de que estuviera manipulado. Pero lo más perturbador es que, meses después, un niño de 8 años desapareció en una aldea cercana, y nunca más se supo de él. ¿Fue una coincidencia, o algo mucho más siniestro? La conexión con la Santa Compaña. ¿Era el hombre del saco un mensajero de la muerte? En algunas regiones de Galicia y Asturias, la leyenda del hombre del saco se entrelaza con el mito de la Santa Compaña, una procesión fantasmal que aparece en las noches para anunciar la muerte de alguien. Algunos relatos antiguos dicen que, en ciertas noches, un hombre vestido con harapos y un saco grande marchaba al frente de la Santa Compaña, como si fuera su mensajero. Se creía que este hombre del saco no secuestraba niños para devorarlos o venderlos, sino para llevar sus almas al otro mundo. Esto explicaría por qué, en algunas historias, los niños secuestrados desaparecen sin dejar rastro. ¿Es posible que el hombre del saco no sea un asesino, sino algo peor? Un ser de otro mundo que viene a reclamar a los niños condenados. ¿Mito o realidad? El hombre del saco ha sido parte de la historia de España por generaciones. Pero después de conocer estos testimonios, desapariciones y conexiones con otros mitos, una pregunta queda en el aire. ¿Era solo una leyenda? ¿O sigue acechando en la oscuridad? Tal vez, cuando camines solo por la noche, escuches un leve sonido detrás de ti. Tal vez, si te detienes y miras con atención, veas a alguien en la distancia. Un hombre delgado, encorvado, sosteniendo un viejo saco, esperando a que des el paso equivocado. ¿Te atreverías a correr?